Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Beatriz, muchas gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión tener esta conversación contigo porque me gusta mucho tu trabajo. Esto te lo digo con total honestidad y creo que cuando hablamos para coordinar el episodio te lo dije. Así que de verdad gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme, ¿eh? Porque estoy aquí, que no me lo creo, digo, ay, mira el podcast que yo estaba viendo tanto y ahora estoy aquí y me estoy viendo yo. Y formarás parte ya un poco de toda esta comunidad de groomers que han pasado por aquí. Como te dije, muchas gracias también a tu trabajo y de verdad siempre me gusta empezar descubriendo qué hay detrás de esos perritos bonitos que vemos en redes, que es tu trabajo, cómo llegaste al grooming, cómo fue ese momento en que dijiste, mira, quiero hacer una peluquera canina porque esto me gusta, puedo tomarlo como un negocio, cómo se fue dando ese momento. Bueno, vamos a ver si tenemos bastante con este podcast. Ok, ok. Tranquila que tenemos tiempo y si no, hacemos dos podcasts y no pasa nada. Vale, porque tengo como dos fases, ¿no? Una en la que llegué a la profesión, a peluquera canina, y luego otra fase en la que llegué, casi tres diría yo, a profesional, competiciones y todo esto, y después ya vino el creativo. Ok, ok. No soy creativa desde hace 15 años, va a hacer el próximo año 15 años que fundé Samoisa, que es mi salón, y hace, pues de pandemia, aquí, en pandemia explotó el El creativo, creativo, sí, pero sí. no era creativa antes. O Ok. sea, no hacía peluquería creativa. Exacto, pero fue algo que empezaste a descubrir y dijiste como que, bueno, me está gustando esta idea, este camino por este lado. Bueno, yo cuando no me dedicaba al creativo, como tenía mi perro, yo siempre me tenía pelo de colores Ok, y todo. Me gustaba mucho siempre cambiar el color. Y ok, pues me sobraba un poquito de tinte o no sé qué, y pues voy a hacerle algo al perro, a ver, le voy a teñir esto, a veces le voy a decolorar, no sé. Me gustaba experimentar. ok, Y es ok, verdad ok. que de muy pequeña yo tenía un gato blanco y negro y yo no era ni peluquera ni sabía que iba a ser peluquera, ¿vale? Y el tinte que me sobraba a mí, pues se lo ponía en lo blanco, al Ok, gato. Y vale. era. Y ahí había, ya se intuía hace un montón de años, estoy hablando que tendría 17 años. Claro, estabas en un momento donde ni siquiera se veía mucho lo de la peluquería creativa, o sea, No, eran pocos. no sabía ni que existía la peluquería Ok, canina. ok, ya vale, claro, estamos hablando de tus inicios en general. Ok, ok. O sea, se Claro, pudiera decir que empezaste con la peluquería creativa, o sea, empezaste claro. incursionando allí. Ok, ok, ok. Podría ser que a veces parece que las cosas son casualidad, pero no. Es verdad, sí, sí. Si empiezas a mirar hacia atrás, pues no. Bueno, pues como peluquera yo no quería, no es que conocía la profesión ni sabía que existía ni nada. A mí, digamos que la peluquería canina me eligió Ok, un poco. ok. Yo estaba en un internado cuando era adolescente, sobre esta edad, de 15. Sí, mira, cuando preciso estaba con los pelos que me los tenía y tal, ya estaba casi al final de mi adolescencia, bueno, 17, 18. Y yo estaba en un internado y aquí mi tutora de grupo, Mm. ella tenía una buena amiga que tenía una peluquería. Y entonces siempre le decía, mira, yo tengo una chica, tengo una muchachita ahí en el internado, en el grupo, que le gustan mucho los animalitos, pues tráela a ver, que te ayude un poco para ir insertándola en el mundo laboral y esto, ¿no? Tengo que decir que este internado era un centro para chavales que venían de familias desestructuradas, Ok, ¿vale? ok. Entonces, aquí era pues un grupo con más compañeritos, con diferentes casos, y teníamos pues varios tutores por grupos, pues estábamos separados por edades y tal, y yo estaba en el de más mayores ya, cuando ya están en el instituto y ya luego empiezan a hacerles inserción laboral y todo esto para que ellos solo se puedan
desenvolver en la vida después. Vale. Bueno, pues yo aquí, su amiga, pues me probó, yo fui a la peluquería, pero bueno, yo la verdad que aunque tuviera 17 años, era muy infantil, muy Ok, mucho. ¿Mm? ok, A ok. pesar del entorno de donde venía, era bastante inocente y pues yo iba y allí pues yo jugaba con los perros, ¿sabes? A mí me cuenta, ¿no? Mi compañera, que aún tenemos relación, que yo jugaba con las orejas de los coques y les ponía jabón y no sé qué, y no sé qué. Bueno, y ahí quedó la cosa y fue una aventura Ok, de ok. chavala de los veranos y tal, pero sin más, y yo continué mi rumbo. Claro, Ya era, cuando era, era salí, algo de que te divertía hacer, o sea, no era algo ni que sí, pensaras ay, mira, me puedo gustar esto, no, sino que, bueno, estaban ahí, jugabas con ellos, ok, ok. claro, yo jugaba con Barbies y estas cosas todavía, me ponía mis pósters de Michael Jackson en la pared, me ponía Ok. calcetines blancos, era bastante infantil. Y Ok. no lo tomaba en serio lo del trabajo, no entendía muy bien lo del tema trabajar aún. Y bueno, ya, pues después yo salí de este centro, me independicé, empecé a vivir por mi cuenta y claro, ya era más mayor y con 21 años, Ok. pues ya sí que me llamó esta chica, me dijo, ¿querrías venir? Que te enseño peluquería, tal, para trabajar. Y bueno, a mí me venía muy bien, porque he de decir que me casé joven, me casé con 21 años y me independicé con mi marido y claro, pues quería ser independiente económicamente. Claro, claro. Y aquí fue donde yo empecé a conocer la profesión y a trabajar. Yo directamente empecé a trabajar y aprendí trabajando Ok. durante 3 años. Sí, bueno, era muy común en esa época, como que, mira, Sí, entra de bañador y vas aprendiendo poco a poco el arte. exacto. Los oficios aprendían así. Esto hace, yo tengo 46, imagínate con 21, hace 25 años Exacto, sí, sí, que sí. yo aprendí. Yo más o menos igual empecé también de la misma manera, o sea, mi cuñado me dijo, mira, ven y trabaja conmigo y empecé bañando. Ya cuando entras ahí y ves todo el mundo que hay, ya obviamente te enamoras y quieres quedarte haciendo peluquería. Pero empecé un poco igual y creo que muchos también piensan así. Sí, bueno, yo no es que me enamorara, la verdad, porque en aquellos tiempos, como muchos compañeros ya han relatado, la peluquería canina no era esto que lo de ahora. Sí, Entonces no es que me enamoré, pero como me gustaban los animales y se me daba bien, que tenía carácter, pues ahí estaba, yo tenía un sueldo y me bastaba y pues aquí el primer año solamente bañaba, secaba, el segundo año ya me dejaban pasar la máquina y aprendí la máquina, las cuchillas, todo. Y ya en el tercer año podía hacer un poquito de lo que se llama ahora corte cachorro, con el cuerpo recalce, las patitas a mano. ok, ok. Y ahí ya empezaba, ya empezaba, ya empezaba. Y después ya poco a poco, a veces ya me quedaba sola en el negocio. Claro, ya tienes una experiencia como para darte esa confianza. Claro, ahí ya fue cuando di el paso que dejé la profesión, porque yo ya quería cobrar más, ya no era Una bañadora una perdiz, normal, sí, ya sí, me sí. quedaba sola, atendía sola, todo sola, yo quería cobrar más, la persona con la que estaba no podía pagar más, porque en aquel entonces pues tampoco no. Imagínate, se cobraba por un corte de coco 3.000 pesetas, que eran 18 euros. Ok, claro, claro. Claro, y te pegabas ahí 2 horas peleando con un póker que era puro Mm, nudo. sí, claro, era un momento donde la cultura canina no era nada en comparación a lo que estamos viendo ahora. O sea, que Nada, no nada. había, no había esa mentalidad del dueño de decir, pues que yo llevara a mi perro a la peluquería canina vale dinero porque es un arte, porque es un trabajo, porque está implicado en muchas otras cosas No, que sencillamente bañar al perro y ya. no, allí ya llegaba el verano y se daban cuenta que estaba el perro y decía, uy, un bulto con patas. Vamos, que no le A, vemos los ojos. a Y raparlo y era, venga. y era, era desagradable, por lo menos para mí era desagradable porque tú cortabas pelo, garrapatas, heridas, cortabas Sí. todo. Era Mm, nada. Y yo ya valoré, me venía el agosto de vacaciones, me iba a ir de vacaciones, no iba a subir el sueldo. Y yo dije, bueno, pues yo me voy de vacaciones y ya no vuelvo más. ok, ok, ya Y está. yo ahí quedé desanimada, yo no quería volver a ser más peluquera. Y a mí este trabajo no me gusta. Y además de que no me gusta, si por lo menos no me gusta, pero me pagan Claro. acorde, pues bueno.
Claro, porque ya fue un porque trabajo también. haces como ese equilibrio, pues te compensa el hecho de, bueno, a lo mejor no estoy haciendo algo que me encanta, pero por lo menos estoy cobrando algo para sustentarme. Exacto. Ok. Y bueno, pues lo dejé de un lado, y yo me fui para Andalucía de vacaciones y allí me quedé, me divorcié, me quité de peluquera, me dediqué a la hostelería, me empecé a cocinar y 10 años pasaron. Ok, exacto. 10 años pasaron. Estudié cocina, tuve restaurante, tuve un catering, bueno, aprendí todo lo de la cocina y me hice cocinera. Ok. O sea, Bueno, nada que ver con lo que, el mundo ahora en el que estás, ¿no? nada de nada de nada. Y después, pues terminé en Mallorca, me fui a Barcelona, desde Andalucía fui a vivir a Barcelona, de Barcelona ya terminé en Mallorca, y en Mallorca, con la hostelería, ya dejé un poco de lado la cocina porque me cansé, un trabajo bastante sacrificado, Sí, bastante, sí. bastante. Lo he Eh, escuchado, lo he escuchado muchísimo. Trabajo claro, de hotelería es muy complicado. joven, trabajando sábados, domingos, Mm, tal, ¿sabes? Y me decanté un poco ya más por camarera. Y entré en los hoteles, empecé de camarera, aprendí un poco de alemán, un poco de inglés. Y bueno, y ahí cuando empezó la crisis del 2008, pues en Mallorca se trabajaba, había 9 meses de temporada. Al 2009 ya no había 9 meses de trabajo, ya habían 6. Al 2010 ya no habían 6, habían 3, porque ya empezaba a afectar a la gente la crisis, no tenían dinero, no se podían ir de vacaciones. Por lo tanto, Mallorca, que es una isla que vive la mayor parte del turismo, exacto. pues no había trabajo. Y Ah. entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque tengo que suplicar para trabajar. Esto no puede ser. Pero en ninguno de esos momentos te pasó por la mente antes de que llegaras a este punto, decir, mira, lo de la peluquería canina que yo hacía antes, nada. Tú estabas Mm. enfocada en la hostelería. Es verdad que cuando estaba en Andalucía, en Tarifa concretamente, se enteraron que yo había sido peluquera canina y hacía algún extra en una peluquería porque no habían peluqueros. Ok. Y hacía algún extra, me llamaban, me sacaban, pero es verdad que ahí sí que me pagaban muy bien, ¿vale? Porque era muy rápida, sacaba mucho trabajo, porque había aprendido A a la saco, vieja sí, sí, escuela. sí, 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 sí. Entonces Claro, sacaba pero trabajo. qué increíble como todo se iba mezclando. O sea, venía como sonando y el trabajo, aunque te alejabas, no te soltaba, ¿sabes? Sí, Ok. sí. Y bueno, y cuando ya estaba allí, ya mi madre fue la que empezó a tirar la puntita. Vea, ¿por qué no miras de ser peluquera canina? Abres una peluquería. Aquí hay muchos perros, no hay peluquerías aquí. Yo no veo Mm, ninguna peluquería en ningún sitio. Ay, mamá, qué pereza. Me voy de Guatemala a Guatepeor. No. Pero bueno, y ahí se me quedó sonando. Y buscando ofertas de trabajo, vi que en Tenerife ok. había una peluquera que buscaba compartir su peluquería, pagando un alquiler, pues el tiempo que ella no ocupaba su peluquería, pues alguien la llevara. Y bueno, dije, bueno, Nos vamos a Tenerife. vamos para allá, vamos para allá. Y bueno, yo ahí llegué, la verdad, la peluquería de donde venía yo a esa, mm, no, no quiero hacer comentarios, no me No, gusta, no te ¿vale? preocupes. Pero Pero la, no era lo que estabas acostumbrado a trabajar. no, Ok, no. Y ok. tampoco venía yo de una peluquería de último modelo como las que hay ahora, que eran Claro. bastante humilde y tal, pero sí que es verdad que a mí me enseñaron muy bien las bases de una buena herramienta, un buen champú. Que eso es muy importante. Y eso es muy importante. Esto es lo que me ayudó después a mí a fundar por mi cuenta bien desde el principio. O sea que esto sí que importa que te lo enseñen, ¿eh? Más que hacer trabajos de tijeritas y tal, la importancia del material, de la cosmética, de todo, de la inversión, pues yo la tenía. Mm. ¿Mm? Y qué bien que te lo enseñaron en su momento, porque hoy día incluso hasta se ve a veces hay cursos y seminarios, sobre todo online, donde no te enseñan este tipo de cosas. Y es Mm. lamentable, porque esa es la Sí, base para una buena peluquería, para que te formen como un buen groomer. sí. Yo tengo que agradecer, la verdad, a la persona que me enseñó a mí, me enseñó muy bien. Muy La bien. verdad que me enseñó muy bien. Me Ok. enseñó, me dio una profesión.
En tres Exacto. años me la dio. Exacto, porque con unas buenas bases, tú después vas creciendo sobre esas bases. Y Claro, entonces cuando ya te formas haciendo seminarios y de repente te especialistas en stripping, en color, pero ya tienes unas buenas bases porque esas bases son universales de la peluquería. sí. Esto es lo más importante. Si Exacto. te coge a alguien que te quiere enseñar bien, es muy guay, porque después es mucho más fácil todo. Sí, ese punto es interesante, porque es mucho más fácil después seguir creciendo o irte al lado que te guste, sea lo creativo, sea el stripping, sea las competencias, lo comercial. O sea, cuando tienes esas buenas bases, lo demás es más fácil. ¿Es Y verdad? sobre todo, arrancar un negocio, Eso es. porque es el pasaporte seguro que te funciona, Ujú. porque solamente depende de tiempo, ya no depende de tu aptitud, depende de tiempo, de la paciencia que tú le pongas a ir haciendo y esperar pues los 3 años que requieren levantar un negocio. Si tú Sí. trabajas bien con unas buenas bases y tienes paciencia, es cuestión de 3 años que tu negocio marche. Sí, y eso me está gustando mucho de que ahora los están implementando mucho los formadores de peluqueros que también están metiendo como la parte gerencial, por decirlo de alguna manera, aparte de cómo manejar un negocio o cómo manejar tu propia peluquería, que antes eso no lo veía uno en la peluquería canina. O sea, simplemente te enseñaban eso, unas buenas bases de la peluquería o cómo hacer un corte en específico, pero ahora hay muchos groomers que se dedican a dar seminarios y a enseñar que se están también enfocando en esta parte de la peluquería que es importante también, como es Claro, administrar bien una tienda para que tengas éxito y todo. claro, claro, porque claro, es que esto es lo que te enseñaban antes en la vieja escuela. Tú entrabas a un sitio y no te ponían solo a bañar, sal, atiende, devuelve, da el cambio, devuelve el perrito, recoge el perrito y te enseñaban prácticamente. Ujú. Ahora quieren aprender a cortar bien ya desde un principio y luego quieren abrir el salón. Pero te falta la parte práctica de todo lo otro para el Exacto, salón. Solamente has hecho la parte práctica del trabajo en sí del perro, pero todo lo eso, demás no. exacto. Entonces, te están enseñando para ir a trabajar para alguien, no para Eso, ti. exacto, que también depende mucho el enfoque por el cual tú estás aprendiendo, porque a lo mejor Claro, eso, mira, yo me quiero especializar, yo no tengo interés en montar mi propia peluquería, yo sencillamente quiero dar un buen servicio, dar lo mejor de mí como peluquero, pero bueno, ya que se encargue otra persona de la parte administrativa, está bien también, pero claro. ya si tú quieres montar tu propia peluquería, pues también tienes que aprender estas bases que son importantes. Yo creo que también lo más fácil es aprender peluquería y pegarte al menos 2 años o 3 dando vueltas en diferentes salones para aprender diferentes métodos, diferentes sistemas. Y Mm. entonces ahí aprendes la parte práctica, pero de paso estás cobrando, porque ya sabes cortar y bañar y todo. Es más rentable así que no gastártelo todo en formación para luego abrir una peluquería y sin experiencia mínima. Yo encuentro que, porque yo como he aprendido así, lo encuentro mucho más fácil que a lo mejor ahora yo estudiar algo, irme directamente a abrirme el negocio sin Claro. haber hecho unas prácticas. Exacto, sí, sí. Sí, y me he topado con varios groomers aquí, incluso en los episodios, que me han comentado eso, que ellos aprendieron peluquería canina con la intención de abrir su peluquería, pero obviamente al enfrentarse a la peluquería canina, o sea, a las prácticas esas que hablamos, se dieron cuenta de que no estaban preparados para montarlo. Y bueno, les tocó sobre la marcha, pues ir aprendiendo con ensayo, error, cometiendo muchos Sí, errores y bueno, muchos de ellos pues han tenido éxitos con su peluquería. Pero es lo verdad lo que tú dices, o sea, es aprender y después, o sea, aprender también no solamente teórico, sino práctico también. claro. Y además, también abrir con todo. Tú sabes el oficio de peluquero y tú desde ahí, pues haces 1 año, 2 años, ya puedes abrir, pero también puedes trabajar fuera. O sea, tú porque los primeros años no da el negocio, que así lo he hecho yo las 2 o 3 veces que he reabierto, porque he cambiado el negocio en varias ocasiones de comunidad, y Ok, entonces tú puedes, oye, me falta dinero, tú puedes irte un día a otro salón. claro. Claro, si ya tienes unas buenas bases, sabes cortar bien, pues puedes ofrecer tu servicio también en otro salón, es verdad. Exacto. Y te puedes como buscar la vida un poco mejor, Es un poco verdad. mejor. Tienes razón.
Ahora, sin vea, dejar de meter dinero, exacto, claro. sí, sí, sin dejar o sea, que no sea solamente una salida nada más, sino que haya una salida, una entrada, una afluencia. Mientras vas haciendo un nombre también en la peluquería, porque siento que eso también es importante. Yo nunca he tenido peluquería canina, siempre le he trabajado a otra persona, pero bueno, lo he visto desde esta perspectiva y me he dado cuenta de que es importante también tener como una reputación dentro de la peluquería, aunque sea, no estamos hablando de una reputación a nivel mundial, de que te reconozcan, no, 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 una reputación local donde tú Mm, te reconozcan por ser un buen peluquero, una buena peluquera, o por tener un buen trato con el cliente, o sea, que haya como ese conjunto de todas esas cosas, o sea, no solamente llevo a mi perrito para que salga bonito, coqueto y bonito y limpio, perdón, sino también porque me tratan bien, porque tratan bien a mi mascota, porque cuando voy veo que el interés que le ponen, o sea, creo que ese conjunto de cosas es también importante. sí. Y bueno, Ok, volvemos un poco a tu historia, nos salimos, pero bueno, volvemos. Vale, llegas a Tenerife. Estamos ahí. vale. Bueno, pues aquí me di cuenta que yo sola podía hacer. Ok. Y entonces aquí fue donde empecé yo a ver cómo podía abrir mi propia peluquería. Y empecé a buscar en Tenerife locales, tal, financiación, lo que sea. Y aquí en Tenerife, no me acuerdo cómo se llama el sitio donde fui, pero un poco es como orientación en laboral. Puede ser que era un sitio que no me acuerdo muy bien dónde estaba, Vale. pero aquí había algo del gobierno que funcionaba como un aval que te avalaban al banco tu proyecto o lo que fuera. Y aquí fui averiguando y dije, ostras, y empecé a mirar en locales y tal, pero dije, uy, pero me va a costar aquí como de cero, no conozco a nadie, mi niña pequeñita, porque mi niña tenía 4 añitos, mi niña Ok. mayor, muy Vale. pequeña. Me va a costar mucho, lejos de la familia, tal. Y hablé con mi banco y pregunté, oye, ahí en Baleares hay el mismo servicio del gobierno. También dice, sí, pero no se llama igual. Bueno, Mm. yo hice las maletas y me fui para allá. Que no me importa cómo se llame, sino que tenga las No me mismas importa cómo se condiciones. llame, Sino que tenga las mismas ¿vale? condiciones. La sociedad se llamaba ISPA y era una sociedad de garantías recíprocas, Ok. ¿no? Es como del gobierno, tú presentas un proyecto y si lo ven viable, entonces te avalan. Ah, vale, qué interesante. ¿Eso existe ahora? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí, Ah, sí. Y mira, además, qué. muchos, cuando he tenido alumnos y tal, y amigos y tal, siempre les he recomendado porque es bastante independiente y las garantías, ¿cómo se llaman? Los intereses, pues están acordados con el gobierno. No te pueden cobrar un interés que el banco te diga, no, pues un préstamo personal al 200%. Claro, Tiene que ser uno acordado porque es una ayuda del Estado, ta, ta, ta. Y en el caso de que no te funcione tu negocio y no puedas pagar el préstamo, la devolución no es igual como un banco que te embargan claro. hasta la bicicleta, Mm. ¿vale? Tú quedas con una deuda al gobierno que tú pactas con el gobierno luego cómo devolverla de una forma cómoda. Qué interesante Bueno, eso. No, pero fue interesante, o sea, también para las personas que nos oyen desde aquí de España, que bueno, mira, están interesados, pues sepan que hay una opción también para que para que claro. puedan poner su propio negocio también. Claro. Tienes que Vale. tener un tanto por ciento, es un poco como los bancos ahora cuando te compras una casa, que tienes que tener el 20%, los Mm, gastos, tienes que tener un poquito mínimo. Tienes que claro, tener para alquilar el local, ahorradito. Vale. algo, pero bueno, trabajas tú teniendo ya ese plan, tú te haces tu proyecto, tú te ahorras tu dinerito y tú te puedes abrir tu propio negocio de una forma humilde, pero bien, independiente por tus propios medios, trabajando. Vale. Y bueno, Pero es interesante eso. sí. Esto, si cualquier persona le gustaría tener más información de esto, pues tiene que buscar en su comunidad una, ¿cómo se llama? Una sociedad de garantías recíprocas, Ok, se llama, ok. ¿vale? Bueno, Y ahí ya apúnteselo por ahí. averigua. Claro, Apúnteselo por ahí. cada comunidad se llama de una forma diferente, pero lo que quiere decir realmente es sociedad de garantías recíprocas Ok, y es del gobierno, ¿vale? ok. Bueno, Vale. pues yo sí que me dieron, me dieron
la financiación y pues, Ok. como sabía perfectamente qué herramienta tenía que comprar, porque me habían educado muy bien, al día de hoy todavía las tengo, 15 años Sí, después, nunca se me han estropeado, hice una buena inversión. Han viajado mira, de Mallorca, aquí, allá, allá. eso es algo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran cuando empecé, ¿sabes? Unas buenas herramientas, porque yo al principio empecé y no es que me compraba malas herramientas, pero no me compraba herramientas que me duraran tanto, ¿sabes? Entonces siempre tenía que estar invirtiendo. Lo único que derroché un poco fue en tijeras, porque en aquellos años las tijeras no son las de ahora. Exacto. Y tampoco yo no sabía, cortaba bien, pero no sabía cómo sé ahora. Claro, claro. La forma de cortar con la tijera que cortaba no era la misma, ta, 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 y esto ya luego después lo solucioné y me formé en la herramienta tijera y luego ahora pues yo tengo dos tijeras y con estas funciono. Y ya No tengo está. más. Es verdad, sí. Es importante saber utilizarlas. Sí. Más que a lo mejor, hombre, la calidad importa, vamos a ser honestos, pero a lo mejor una tijera que puede ser barata, por decirlo de alguna manera, te puede también funcionar si la sabes utilizar. En realidad puedes abrir el negocio sabiendo, informándote bien qué necesitas y usándolo bien con un dinero mínimo inicial. Ujú. Con unas tijeras rectas buenas de 100 euros, 100 euros te estoy hablando, con las tijeras que yo corto todos los días, con lo que llenó mi nevera, las tijeras valen 100 euros. Unas tijeras rectas de 8 pulgadas, marca Gay, no sé si se pueden decir marcas. Sí, sí, de momento no Bueno, es tenemos una exclusividad tijera con ninguna marca marca. Gay que me gusta mucho. Y con estas trabajo todo el tiempo. Y yo con estas tijeras y un peine me voy a cualquier sitio. Me puedo ir a competir, de hecho me he ido con mi máquina, con mi tijera y con mi peine y ya está. Si sabes manejar una tijera recta, Sí. necesitas poco equipaje para irte a los sitios, a trabajar aquí, a trabajar allá. Sí, es verdad que las demás herramientas te facilitan un poco el trabajo. O sea, bueno, una chanker y todas esas cosas, la curva, es como para facilitarte, pero tienes toda la razón en lo que dices, de que si sabes manejar una tijera recta, pues puedes lograr hacer cualquier corte, puedes eso, Claro, lograr cuando yo hacer empecé no había chanques, no había, igual. había curvita, recta. Entonces, ¿qué pasa? Yo aprendí con esta tijera recta, de hecho cortaba más con la curva. Y Ok, aprendí y yo tenía una velocidad que no veas con esta tijera. Entonces, ya aprendí así, entonces, ¿ahora para qué quiero tantas tijeras? Si ya lo sé, ¿sabes? Gastar el dinero y al final, cuando tú en el tiempo siempre, tú te creas un sistema, un método, tú creas un método de corte, lo sistematizas en el tiempo durante 15 años, igual, y a ti no hay quien te pille. ujú, No hay quien te pille. Llevas 15 años haciendo el mismo sistema. No te estoy hablando de hacer los mismos trabajos, ¿eh? Que es diferente. El mismo sistema, el mismo método todo el tiempo, luego no hay quien te pille a ti. Economizas tiempo, economizas material. Y claro, es importante invertir buen material, buen todo, pero también es importante para un negocio no malgastar. claro, claro, o sea, invertir el dinero en cosas que te vayan a ser útil, te vayan a funcionar y que duren, que sean duraderas. Y de repente Rentabilizar. el tema de una buena cosmética también te ayuda mucho. O sea, esos pequeños detalles que a veces, pues, por la inexperiencia, porque logras tener toda esa certeza con la experiencia, obviamente, del día a día. Pero a veces por la inexperiencia pues invertimos en cosas que no deberíamos haber invertido y es donde vienen eso que comentábamos hace rato del el ensayo y error, ensayo y error. Claro, y es un derroche que al final en un negocio lo que queremos es que sea rentable, no, o sea, que te quede dinero Exactamente, exactamente. con el menos tiempo posible. Sí, ¿Vale? Depende de casos. Yo soy mamá y yo si no fuera autónoma, yo no podría cuidar de mis hijos. claro, ese también es un detalle importante, que a veces, sí es verdad que, y no es por señalar nada pero es verdad que aquí dan mucha leña a los autónomos.
Pero, pero cambias una cosa por otra, ¿sabes? Cambias eso, esa tranquilidad que puedes tener de, vale, sí, a lo mejor siendo empleada no voy a tener las preocupaciones que tengo siendo autónoma, pero puedo dedicarle tiempo a mis hijos porque puedo manejar mi tiempo personal. Claro, yo es que yo, mira, he estado mucho tiempo de empleada y de autónoma. Yo creo que la molestia es igual en ambos bandos. Si no es de una cosa, es de otra. Tú tienes que elegir qué quieres. Yo quiero elegir si mi hijo se pone enfermo, no ir a trabajar sin que Ujú. me echen a la calle. Sí. Tengo una Eh, libertad, yo trabajo 6 horas al día, 5 días a la semana y a mí me da para vivir bien, pero claro, los gastos de mi peluquería no son desorbitados porque pues en el tiempo me han enseñado bien, he sido lista, me lo he pensado, he sumado, he restado, pero por intuición un poco, ¿no? O por mm. necesidad, a lo mejor, quizás. Eso, justo eso es lo que estaba pensando, que al final es un poco también como en la peluquería, nos tratamos de adaptar a las necesidades del cliente para darle un buen resultado a su perrito. Y esto lo hablaba en un episodio anterior, donde al final viene un cliente que tiene un Yorkshire de manto largo y lo tiene en una huerta o en una finca y siempre está lleno de chiratos, de ramitas y de cosas, desnudo. Entonces, ¿por qué no de repente decirle, mira, vamos a dejártelo un poco más corto, no te lo vamos a rapar, pero bueno, un poco más corto para que sea cómodo para ti y para él? Y un poco Claro, claro, por esa línea va la conversación. Al final también es adaptarte a tus necesidades. Y es lo que te comentaba, ¿qué necesito yo? Pues tiempo con mis hijos, tiempo de calidad, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a montar mi propia tienda y yo voy a tratar de manejar mi tiempo. claro, claro, porque no, yo no me veo trabajando 8 horas en una fábrica, en una cocina que ya he estado cansada. El sueldo va a ser igual que el de ahora, haciendo más horas. Además, no, para mí no es tan gratificante porque a mí me gusta poner Claro. guapos a los perritos, es una cosa artística y es muy bonito el trabajo. Me gustan los perros, estoy en mi local sola con ellos en silencio, me pongo mis podcasts, claro, mis cascos, nadie me... Yo a veces y mi sitio de relax es el trabajo, ¿no? Claro, Porque estás claro. en casa, mamá, no sé qué, no sé cuánto, la mochila, compra una moto, el casco, no sé cuánto, no sé quito, mamá, vamos al parque. Y yo llego aquí y aquí nadie habla, nadie grita, esto es paz. Yo me pongo podcast, venga, hoy te voy a escuchar, hoy voy a escuchar a no sé quién, Qué bien, amiga, qué bonita manera de ver el trabajo y no solamente de verlo, sino de qué bonito llevar tu negocio de esa manera, ¿sabes? Y sé que a lo mejor no fue algo que surgió de la casualidad, seguro tuviste que hacer sacrificios, las experiencias, pasar, bueno, tú mismo lo comentaste, tuviste que reabrir varias veces la peluquería y quizás eso todas esas experiencias que a lo mejor fueron negativas, pues te enseñaron y te ayudaron a ser quien eres hoy. Y creo que eso es muy importante rescatarlo, Sí, de que a veces las cosas negativas que pasamos nos dejan buenas enseñanzas. Y es estar allí pendiente, porque lamentándolo mucho siempre vamos a pasar por malos ratos. ¿Sabes? Por una u otra razón. Pero es dispuesto de ver esos malos ratos y decir, ¿qué puedo sacar de esto? A pesar de que sí, la pasé mal. ¿Qué puedo aprender? Ah, mira, no voy a hacer esto para que no me pase esto. O mira, esto me funcionó, pero bueno, esto me hizo en contra. Y es llevarlo entonces a tu día a día y al final logras tener éxito. Si lo sí. haces de esa manera, obviamente. Sí, sí, y no pensar, importante no pensar en plan B. Ok, ok. Desarrollalo un poco para entender el punto. No hay plan B. Ajá. ¿Sabes? Si tú estás seguro de lo que sabes y tú ya has comprobado que puedes ganar dinero con tu profesión y tal, y tú Ok, emprendes, quema las naves, ok. ¿sabes? No hay plan B, no Ok, hay ya plan B. entiendo lo del plan B. O sea, como en plan, mira, voy a montar la peluquería canina, pero si no me funciona, me voy a meter a cocinera, por decirlo de una manera. Ok, No, ok, no, ok. no, no, no hay plan B. Bueno, puedes tener un medio plan B. Pues sí, me puedo meter a cocinera, que eso lo hice cuando abrí la primera peluquería. Para no cerrar el negocio, no Ok. para cambiar de profesión, sino para, o sea, hacer lo posible para que... Yo no pensé cuando abrí la peluquería en que si me iba mal, ninguna vez, ¿eh?
no pensé que me iba a ir mal. Claro. Yo Claro, porque pensé que lo si ya normal era. si ya entras con ese pensamiento de, y si me va mal y si no, o sea, tampoco, creo que también hay que tener mente positiva en ese sentido, obviamente, sí. Claro, yo pensaba que era lo normal no tener trabajo al principio. Claro. Claro, Entonces, como no tenía dinero para darle de comer a mi hija, pues tenía que buscar más trabajo. Pero no cerré mi peluquería para irme a otro sitio porque me fue mal 3 meses. claro, claro, claro. Simplemente dije, uy, me hace falta dinero. Pues venga, por la mañana me voy a trabajar a otro sitio. Pero qué bien que pudiste como descifrar eso desde el principio, ¿sabes? Pues Porque es un poco, otras personas se sienten fracasadas y dicen, mira, cierro porque esto no funciona, ¿sabes? pues es, Que lo he bueno, visto, lo he pues visto. supongo que a lo mejor de donde yo vengo, pues ha sido mi forma de supervivencia. Claro, era lo que te decía, es la experiencia que te ha dejado. Y no estamos hablando de la experiencia que te dejó la peluquería canina, no, o sea, de la experiencia que te deja la vida. Seguro en hostelería Sí. lo viste muchas veces, a no rendirte, a no desistir, a seguir adelante. Entonces, todas esas pequeñas experiencias te ayudan a tu día a día ahora. ¿Que ahora te dedicas a los perros? Pues bueno, mira, todo lo que aprendí en hostelería, seguro algo aplicas en el tema de los perros. Uy, pero sí, sí, claro, porque tú Claro. sabes la organización, el orden, el organizarte para no. Mira, a mí me enseñó en la cocina a no perder tiempo. Es importantísimo. Y creo que siendo un poco de ignorante con el tema cocina, pero imagino a mantener también un ambiente limpio. ¿Sabes? En cocina Sí, imagino que tienes que tener todo tu ambiente limpio porque no puede haber una locura al lado. Pues lo mismo pasa en la peluquería, no puedes mantener unas tijeras ahí todas tiradas en la mesa, los pelos en el suelo. exacto. Pues eso también la cocina, claro, tienes que estar pendiente de limpiar, que se te, el bistec, que no se te ponga medio, porque tiene que estar poco hecho, porque el cliente si no te devuelve. Frega no sé qué, que se te ha manchado no sé cuántos tintas y estás, y he trabajado en cocina sola. Entonces, es esto, un espacio que yo me he organizado en mi cocina, que está todo a mano para no perder tiempo desplazándote. Yo aquí lo he hecho igual, en todas mis peluquerías igual. Me giro, bañera, tal, secador, tin, tan, moverte lo menos posible para optimizar el tiempo, los recursos y todo. Y lo mío no es un negocio, ¿vale? Porque yo no le puedo decir a un negocio, a un trabajo que es un negocio con una persona. Yo soy Ok. autónoma y ejerzo en Exacto. mi local. Es un autoempleo. Claro, no es un negocio. Un negocio ya es cuando tú te puedes ir y te da dinero sin estar. Para Ok, mí esto es un negocio. Para mí, ¿eh? Cada uno tiene su descripción. claro. Para mí esto es, yo soy autónoma, yo soy mi jefa y me digo cuándo vengo, cuándo me voy, cuánto cobro. ¿Cómo hago las cosas? ¿Cómo no lo hago? Es una independencia. Es darme el puesto de trabajo que en otro sitio yo no he podido conseguir. Claro. Claro, Yo sola me lo he hecho, el y al puesto. ser tuyo, lo puedes hacer a tu gusto, a tu manera de ser, a tu comodidad. Es lo que decía, el tema de la organización, ¿sabes? De poner las cosas como a ti te gustan, como que a lo mejor, por lo menos a veces yo que he trabajado con otras peluquerías, pues, y bueno, tú también lo has hecho, a lo mejor no era tan cómodo de repente este espacio así para, te gustaría organizarlo de otra manera, pero ya esa persona lo tiene organizado así, ¿sabes? Esas cositas que tienen los O beneficios de trabajar para ti. lo más importante, ¿qué clientes cojo y qué Eso. clientes no cojo? Exacto, exacto, exacto. Porque yo, gotita a gotita, yo he preferido siempre. Cuando he abierto, sobre todo la última, cuando me traje Samoisa aquí a la península, decidí que no iba a cometer el mismo error que en Samoisa 1. Y era hacer todo. Perdona la interrupción. ¿Siempre se llamó igual la peluquería? Sí. Ok, me vas a decir por qué ese nombre, porque me parece curioso. Pero termíname de comentar lo que me estabas diciendo. Bueno, pues ahora te lo enlazo. Cuando Ok, yo la peluquería me financiaron en Mallorca, claro, yo estuve buscando el nombre para mi peluquería y pensaba que yo quería que fuera un nombre mallorquín, ok. ¿vale? Porque en agradecimiento a que la isla me diera un negocio. O sea, yo ya estaba pensando en que mi negocio que iba a montar me iba a ir bien y entonces yo ya le tenía que dar las gracias por adelantado a la isla por darme el Qué negocio. interesante. Tenía que reflejar un poco mi carácter.
Ok. ¿vale? Y tenía que ser un nombre que no fuera el típico de peluquería canina. Sí, por eso me parece curioso el nombre, porque Que no es un la nombre gente... normal por allí. O sea, no es típico que colita, patitas, huellitas, ¿sabes? sí. Esto no quería. Entonces, al final di con Samoisa, que significa la gata. La gata. La gata. Ok, ok. Samoisa, la gata. Ok. Es en mallorquín, por eso mi logo es una gata, ¿vale? Y pues he intentado que mi negocio sea con mi carácter, Ok. creo, me considero un poco gatuna de carácter, ¿no? Muy independiente, no me gusta que me toquen si no me acerco yo, o sea, Ok. soy un poco así, ¿no? Ok, sí. O sea, soy un poquito así, entonces quería que fuera todo eso y bueno, pues Amoisa 15 años lleva. Qué increíble. Y cuando me trasladé aquí con el negocio, me quedé embarazada de mi segundo hijo y aproveché eso para mover mi negocio, cobré mi baja. Esto también es una cosa que muchas madres no saben, lo de la baja de maternidad. Ya no es que las mamás autónomas no les toca nada, no, esto es una leyenda urbana. Esto era cuando, ¿sabes? También cuando te decían que no Mm. te bañaras cuando tenías menstruación, esto ya está pasado de moda, ¿vale? A mí, no me cogí la baja antes porque tenía la agenda llena un mes de trabajo, entonces me dijeron, ya te puedes ir de baja porque es de riesgo tu Sí. profesión. Pues dije, pero es que me habías dicho que por lo menos hasta la 40 no te iban a dar. No, no, porque sí, porque hay infecciones y el feto puede Sí, entonces, eso lo he visto de primera mano porque mi jefa también está, o bueno, ahora justo estaba embarazada y ya se podía dar de baja temprano, no tenía que esperar tanto, sí. claro, creo que es a la semana, pues con 3 meses creo ya puedes Sí, pedir tu baja. creo que sí, no estoy seguro, Por pero sí, riesgo, ¿eh? Por sí, riesgo por la mutua. Y yo cobré mi baja, después, cuando reabrí por reinserción de mamá, la cuota de autónomo rebajada. O sea, yo creo, a mí me ayudó un montón el gobierno. O sea, es que yo creo que mucha gente ya es por el autónomo, uy, pobre autónomo. A ver. Las cosas hay que estudiarlas también, no te fíes de lo primero que te digan, averigua, vete a un gestor, vete a otro, vete a tu ayuntamiento, vete a orientación laboral, pregunta. O sea, es que hoy en día la información está ahí para todo el mundo. sí, es verdad. Yo no puedo opinar mucho de eso porque desconozco mucho el tema, pero agradezco que lo menciones, de verdad, porque sé que muchas de las personas que nos oyen también son de España y seguro les va a beneficiar también esta información. Así que de Esto es lo verdad. mejor que me pasó. Hace 15 años que soy autónoma y yo no me veo yo como empleada ya en mi vida. O No. sea, no, no, para nada, para mí tiene en mi caso, ¿eh? Sí, Cuidado. obviamente. Todo esto lo analizamos desde tu perspectiva y desde tu manera de verlo. A lo mejor Claro. otra persona lo verá diferente, pero agradezco que lo menciones porque quizás alguien se puede sentir identificado, alguien puede estar pensando diferente y puede ver tu historia y decir, mira, yo creo que, bueno, vamos a averiguarlo bien, voy a investigar, ¿sabes? Así que Claro, claro, esto es, de todo, nada es verdad ni nada es mentira. Lo mejor es que uno siempre eh, investigue las sí. cosas, que no te creas lo primero que te digan, investiga un poco, pásatelo por las manos y cuando te lo has pasado, dices, ah, pues no, no es verdad, para mí, porque Mm. para otro a lo mejor ya sí A lo que mejor es. es una verdad, exacto. Que eso también es importante, incluso a nivel, lo podemos llevar a nivel de crítica con respecto a la peluquería. ¿Sabes? A veces nos topamos con groomers que lamentándolo mucho empiezan a criticar alguna técnica o alguna cosa. Pasó mucho con el tema creativo en su momento, obviamente, no estamos hablando de la actualidad, de que de repente no era lo correcto y empezó toda una ola de crítica y de hate. Entonces podemos pensarlo de esa manera, como que cada uno pues también tiene su opinión, su perspectiva y hay que respetarla. Claro, claro, claro. Ni nada es tan bueno ni nada es tan malo. Qué buena frase, qué buena Siempre frase. las polaridades, ahí sí que yo, por mi experiencia, que me he movido mucho en polaridades, buscando equilibrio,
Yo he averiguado que las polaridades no traen nada bueno. Ujú. Nada, nada. Qué bien, qué bien. Qué bueno que hablamos de este tema, me gustó mucho. Porque siento que es interesante ese punto y esa manera de enfocarlo y de verlo. Creo que es interesante. Qué bueno que nos llevó la conversación a ese tema. Ahora, Beatriz, vale, abres tu peluquería en Madrid para continuar un poquito con tu carrera. ¿Y qué tal te fue allí? ¿Cómo manejaste esa situación de trasladarte, de como quien dice, empezar de cero otra vez en una nueva ciudad? No, no, de cero no empecé, Ok, porque yo era Samoisa ya. claro, no, pero a lo mejor no tenías ya tus clientes o continuaron los mismos clientes. No, cambiaron. No, claro, no eran los mismos clientes, Claro. pero tú, el negocio o la profesión no es un local, Mm, para mi parecer. ok. La profesión eres tú, Vale, vale. Sí, sí. Buen enfoque. por Sí, lo me menos gusta. ¿cómo te diría? Tu manera Se de me ha ido la verlo. palabra. En lo que me pasó a mí, yo no sentía que empezaba de cero. Además, me volvía un poco a mi tierra, ¿sabes? Porque Mallorca no es mi tierra es esta. Yo soy de Alicante. Ok. Entonces, pues tenía mi profesión, tenía mi tierra, no empezaba de cero. Claro, sí, venías con todo, o sea, por eso puse comillas cuando dice empezar de cero, porque claro, venías con todo ese conocimiento, con todo tu peluquería ya establecida. Cuando dije un poco empezar de cero con el tema de los clientes, de volver a captar clientes, de llegar y mira, se abre una peluquería y volver como en ese punto. Yo venía ilusionada porque podía hacer la peluquería diferente sin pasar por el trance de subir precios, Ok. cambiar horarios, ya, ¿sabes? Empezaba de cero a la forma que yo creía mejor para mí. Qué bien, claro. Claro, y todo eso te llevó tiempo, como hablamos, llegar a ese punto de vista, pero qué bueno que lo pudiste lograr y lo pudiste llevar ahora al lugar donde estás. Claro. Y bueno, yo la abrí aquí bastante más rápido, mucho más bonita y sabiendo muy bien qué es lo que yo quería traer a mi peluquería, qué cliente quería yo atender. Mala suerte o buena suerte, nunca se sabe. Abrí el negocio y a las 2 semanas, pandemia. Pandemia. Ya. Bueno, la verdad que a mí no me preocupó. Yo me fui a mi casa y vivía en el campo. En aquel entonces vivía en el campo, tenía bastantes metros cuadrados de jardín y tal. Y para mí fue unas vacaciones. Ok. Yo me sentí súper a gusto porque no tenía que ir a trabajar, no tenía que hacer nada y no era por mi culpa. Exacto, no era porque estabas enferma o porque nada. Entonces decía, bueno, es que no puedo hacer. Es que no puedo ir a trabajar. Y yo estaba mientras en mi casa, pues en mi jardín. Además, yo tenía una peluquería en la cochera de la casa. Yo hacía mis perros, ta, ta, ta. Claro, aquí es donde yo tenía mi caniche gigante y dije, pues lo voy a pelar, que hace calor. Y dije, ay, pero tiene mucho pelo. A lo mejor puedo hacer algo de color aprovechando el pelo y si no me sale, pues se lo pelo. Ya Y está. ahí empezó el creativo. Ahí empecé a hacer cosas de creativo y aquí hice una rosa en un continental modificado con mi sorpresa de que me salió a Te la quedó primera. bien. Pero qué bonito me quedó. Pero bueno, yo le hice unas fotos y tal, pero tampoco no le echaba muchas cuentas, ¿no? Y luego ya regresé al negocio y bueno, claro, había dinero que yo tenía guardadito para los meses que yo sabía que me iba a costar de ti, lo habíamos gastado Claro. en la pandemia. Qué bueno que Bueno, eso le pasó a muchos. Tiraron de los ahorros y así fue que subsistieron muchos negocios, muchas peluquerías. pero yo ya sabía cómo se hacía, Exacto. Ernesto, porque ya lo había hecho en Mallorca. Yo en Mallorca abrí, no tenía trabajo y yo trabajaba en una casa adinerada como cocinera particular por la mañana y yo por las tardes había mi negocio. Claro. Había 4 horas. 4 horas trabajaba en la casa por la mañana. Al siguiente año me quité 2 horas. Y al siguiente año las otras 2 horas. Y al final solamente, en los 3 años solamente trabajé en la casa, pues ya iba una hora, ¿sabes? Así Claro. poco a poco, cada vez más horas abría mi negocio. Entonces yo ya sabía cómo se hacía remontar un negocio. Ujú. Pero ahora esta vez no me tenía que ir a cocinar, porque tenía mi profesión.
Ujú. Y mi experiencia, llevaba 7 años en Mallorca, cortando, llevando mi propio negocio. ¡Qué casualidad! ¿A que no sabes quién andaba buscando peluquero? No sé. Isa Montó. Ok, ok, ok. Bueno, pues ahí me uní al equipo de Isa Monzó y iba 3 días a la semana a Valencia, me quedaba a dormir allí en una habitación para no tener que estar yendo y viniendo 1 hora y cuarto. Y estuve un año con ellos en el equipo que fue maravilloso. Claro, amiga, y ahí Claro. también aprovechabas de aprender muchísimo también. O sea, como de retruque, ¿sabes? Viendo y... Para mí fue genial porque ya no por el tema de peluquería, sino es que ellos son encantadores. Sí. O sea, yo he trabajado en el equipo de Isa Monzó con Andrés, con Isa, con Pili, y a mí me rescataron de Bueno, una sí, situación. si son como son Isa, yo tuve el privilegio de conocerla en un seminario aquí en Tenerife, y si son como son ella, es un amor. Bueno, y también en el episodio que estuvo aquí estuvimos conversando muchísimo, y Isa es especial, su manera de ser y de expresar las cosas es increíble. Y su chico Andrés, yo Sí. me moría de risa con Andrés, me moría de risa, moría, porque nos compartíamos los memes y nos reíamos de las mismas tonterías y es que nos reíamos un montón. Y a mí en ese momento ellos, yo siempre se lo he dicho a Isa, a mí me salvaron porque, mira, la pandemia, recién abierto el negocio, me empecé a separar del papá de mi hijo, pequeñito con 2 años. Mm, En una situación con 5 perros. Fue una situación bastante difícil y ellos me dieron otra vez independencia para recuperarme y remontar y todo, y apoyo, una amistad que claro. tuve con ellos. Y fue espectacular. Bueno, Claro, estuve un año con ellos. fue lo mejor que hiciste después de salir de la locura que fue la pandemia y toda esta locura que me estás comentando. Claro, pero al año ya no podía ir más a Valencia. Estuve yendo, iba 3 días, como a los 6 meses o 7 ya tuve que ir solamente 2 días porque necesitaba aquí más. Claro. Eh, también Claro, porque se estaba moviendo tu peluquería también. claro, y jugó a mi favor la pandemia, porque claro, al tener tanta lista de espera las peluquerías, la gente estaba desesperada buscando y yo tenía sitio porque era nueva. Claro, claro. O sea, que por eso decías de que fue mala suerte o buena suerte. Depende Claro, del nunca se punto de sabe. vista y de la perspectiva que lo vea. Qué buen enfoque, Beatriz, de verdad. Qué Nunca buen se sabe, enfoque. nunca se sabe. Y bueno, y después he ido haciendo algunos trabajitos cuando me ha faltado dinero. Nunca he pensado en cerrar ni nada. Me ha faltado porque hasta que se ajuste. ¿Por qué también? Porque yo he preferido ir a hacer trabajos, digamos, que no me gustan tanto para otros que Claro. que en mi peluquería. Entiendo, entiendo el punto. Y tener paciencia en mi peluquería e ir cogiendo solamente el cliente, no el que me gusta, sino yo tengo un servicio y ya no tengo más de esos servicios. Tengo 3, 4 servicios, no tengo más. Entonces, los clientes que necesitan mi servicio solo. Los otros más, yo no me voy a aprender ese servicio o tal, solamente voy a enfocar en esos 4 servicios, hacer método y sistematizar en el tiempo para rentabilizar mi tiempo y mi dinero. Y prefería irme a otros sitios si me faltaba dinero que coger cualquier Claro, claro. prefería. Ahora Claro ya que, tengo que, una que cartera. a veces funciona eso de, mira, voy a agarrar lo primero que me llegue porque es lo que necesito, pero el tema es que después tienes que cargar con ese cliente malo que no te gusta hacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por mencionarlo de algún punto. Tienes que cargar con todo lo que cojas en el tiempo. Tú luego a los 3 años no le puedes decir, no, ya no te cojo porque me caes mal. Claro, sí, sí. O porque, mira, no te tengo tiempo, es verdad, es verdad. O porque, mira, pues es que ahora, pues es que me duele la espalda. No sé qué, siempre con excusas. Tú desde un principio te enfocas. ¿Qué servicio quiero dar? ¿Qué prototipo de perrito quiero tener? Y ahí, y con el tiempo, yo tengo una cartera de clientes. Oye, yo es que son, yo no sé si me tocaron a mí todos, pero yo tengo todos buenos. No, 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 no te tocaron, tú elegiste tu cartera de clientes así, O me bueno. eligieron a mí o lo que sea, porque tampoco yo tampoco no he rechazado Claro, a clientes. Yo a lo mejor he podido decir, no, este servicio no lo tengo o este no lo tengo, yo no lo sé, te desvío a un compañero que tiene este servicio, otro servicio, yo me he dedicado al servicio a los que yo quiero hacer
y que puedo hacer y mantener en el tiempo sin que me salga un ojo loba, sin que se me rompa el túnel carpiano, sin que tener luxaciones y roto toda la espalda y poder llegar a, a mayor. En un trabajo tan físico, tú tienes que ir evolucionando. Tú no puedes hacer lo mismo con 20 años que con 46. Ujú. Entonces, he ido así y yo, que todos mis clientes es que me los como a todos, son maravillosos. Son maravillosos. Qué bueno, Beatriz. Mira, de verdad que me encanta tu manera de ver la peluquería. Creo que, no voy a decir nunca, porque a lo mejor sí, yo no me he dado cuenta, pero creo que nunca o no había visto a alguien que viera el negocio de la peluquería canina como lo ves tú, ¿sabes? O que tenga ese chip, ese enfoque de verlo de esa manera. Y me alegra haberlo traído aquí al podcast para que la gente se beneficie y también pueda rescatar algo de ese mismo espíritu que tú transmites y de ese mismo enfoque que das de la peluquería canina y que le pueda servir a todos para llevarlo también a su peluquería. Pero Pues bueno, yo también, cualquier cosa que a mí siempre me gusta echar una mano. A mí, alumnos que han venido y me piden consejo después, siempre que pueda, claro, porque también soy sí, mamá después, no me importa. Oye, ¿cómo hago? Tal, dame un consejo para cómo lo has hecho tú o no sé qué. Siempre intento decir un poco como yo lo he hecho, que me ha servido a mí, exacto, a la otra persona puede no servirle. sí, No todo lo que yo digo es verdad, hay que comprobarlo. exacto, No me creas a mí porque soy samoisa o porque no te creas nada, compruébalo, compruébalo. Es lo mejor. Yo no me exacto. creo, es que yo no me creo nada de nadie, ni Mm, bueno ni malo, yo compruebo. Y si no me sirve, no digo que es malo, no sé qué digo, no, a mí no me sirvió, pero exacto. no digo que es malo. Es justo por eso te decía el tema de que las personas que vean el episodio pues puedan rescatar algo que los pueda beneficiar. Y yo creo que eso lo podemos llevar a cualquier ámbito de la peluquería canina. Al final nosotros nunca vamos a hacer una imitación de otra persona, ni cuando vemos un seminario. O sea, nosotros no podemos replicar exactamente lo que hizo esa persona, pero sí podemos rescatar las cosas que nos puedan ayudar a llevar nuestro estilo a otro nivel, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, de repente a lo mejor, mira, él pone la tijera así, ah, mira, me sirve eso para hacer esta parte del cuerpo o esta parte, o de repente, mira, no, eso no me sirve, eso no me parece que a mí no me funcionaría. Y a veces puede que no y a veces puede que sí. Entonces eso, es rescatar y es un poco también lo que me gusta hacer con estos episodios, de rescatar lo que tú crees que te puede ayudar para también seguir creciendo y seguir impulsándote o sentirte identificado porque de repente lo viviste de la misma manera. Un poco eso. Ahora, amiga, llegamos un poquito al final del episodio, Mi pero parte favorita, ¿Cómo? mi parte favorita. Pero bueno, me gusta siempre hacer unas pequeñas dinámicas al final del episodio, las últimas preguntas que, bueno, ya sé que las conoces porque veo que ves los episodios. A ver, me gustan, las conozco, hay algunas pero bueno, luego al final llevo toda la semana pensando, ¿qué diré, qué no diré, qué preguntaré, qué tal? Y al final ha salido todo diferente. Sí, es que era justo lo que te comentaba, me gusta que salga natural, mira cómo hemos ido enfocando la conversación hacia el punto de la peluquería canina, del negocio, o sea, hemos hablado de todo un poco. Seguro hemos dejado algún tema en el aire y no lo hemos terminado de Sí, y conversar, seguro que igual se han perdido con toda la historia, porque he intentado hilar un resumir poco. 3 etapas y cuidado que todavía de ese local que estaba me cambié al que estoy ahora, porque Ok. este era de alquiler y este me lo compré. Ah, mira, increíble, felicidades por ese logro, porque sé que es un gran logro. Pero bueno, Sí. mira, todos esos puntitos que se nos dejaron por ahí, los dejamos para otro episodio para Vale. seguir conversando. Mira, te hago la dinámica final con las últimas preguntas. ¿Qué consejo que hoy sabes, un consejo que apliques? Sé que has dado muchos consejos a lo largo del episodio, pero un consejo que apliques hoy te hubiese gustado escuchar cuando empezaste a hacer peluquería canina. Este lo he pensado y creo que a lo mejor tengo dos, pero Ok, uno muy puedes importante dar los dos, puedes que dar no los dos. aplica solo para peluquería canina, Vale, ¿vale? Para mí es muy importante y creo que es muy importante para la gente y que le va a servir para todo. ok, No seguir las creencias, no hacer caso de las creencias ajenas y más importante aún, no creerte tus propias creencias. ok, ¿Vale?
Porque he comprobado en el tiempo, me han dicho, tú no sirves estar cara al público, no sirves que estar cara al público. Y tú, yo es que para el público no sirvo, yo es que para cara al público no sirvo. Yo soy para trabajo duro, ahí, un burro de carga. Pues yo tengo mi negocio. Mm, Si yo hubiera creído eso, ahí, no solamente me lo he creído que me lo han dicho, sino que yo misma me lo he dicho a mí misma, no, es que yo para la gente no se me da bien la gente. Y yo claro, misma me he puesto una creencia limitante. No creer las creencias de otra persona. Oye, pues es que tú eres así. ¿Vale? No te lo creas, compruébalo a ver si eres así. ¿Sabes? ok, Siempre comprueba, comprueba todo, comprueba todo. qué, Comprueba bu- todo lo que oyes, lo que te dicen y lo que te dices tú mismo. qué buen consejo, qué buen consejo. Es muy Este es un real. buen consejo. Y había pensado otro, pero ya no me acuerdo. Si te acuerdas, lo comentamos después. Vale. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina? ¿Algún corte, alguna exigencia extraña que cuando te lo dijeron pensaste que era muy extraño o muy raro? Pues la verdad que mira que esta pregunta la he pensado, que se la he escuchado, pero es que nunca me han pedido nada raro. ¿Está bien? Has escapado de esas locuras que a veces piden los clientes. Que yo recuerdo, o sea, si hubiera sido algo muy raro me acordaría, pero es que Ok. no, pero también es verdad que como he sabido muy bien lo que he querido, a lo mejor por eso no me lo han venido a preguntar, porque ya sabían qué tipo de servicio tenía y no se han atrevido, o yo qué sé, ¿sabes? Ok, ok. Vamos, pero es válido, está bien. Ahora, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería canina? Algo que te gusta hacer mucho que no tenga nada que ver con el mundo canino. Sí, muchos, muchos, A ver, muchos. mencióname alguno. El que más te Bueno, venga a la mente. a ver, cuando estaba en la peluquería en Mallorca, escalaba. Ok, qué hobby tan interesante. Sí, escalaba y además competía también. ¿Sí? Competía en ¿Qué? peluquería, competía en escalada. Cuando no estaba compitiendo de una cosa, estaba de otra. Pero aquí en la península, como ya me vine embarazada de mi hijo, pues ya escalo esporádicamente, que yo Ok, aquí voy a retomar, porque ya ok. mi hijo tiene 6 años, ya puedo retomar el deporte. ¿Qué? Y entonces lo que hago ahora es hockey, patines, con mi Ok, hijo. ok. Ah, qué bueno que puedes compaginar un hobby con familia. Bueno, en tu caso es con hijos, pero bueno, que otra persona de repente compagine ese hobby como su pareja o algo, eso creo que me parece que es un Si no puntazo. puedes con tu enemigo, únete a él. Únetele. Es el mejor consejo. Tal cual, tal cual. Ahora, Beatriz, ¿tienes alguna anécdota bonita que recuerdes? Que te haya Bueno, pues pa- mira, la continuación de esta anécdota es muy bonita de Conisa Monzó. Ok, ok, a Para que ver. veas que nada es casualidad. En esta época fue muy bonito, ellos me rescataron y tal, y resulta ser que después yo conocí a los papás de Isa. Mm, Bueno, pues el papá de Isa era fan mío cuando yo tenía la peluquería en Mallorca y yo no sabía quién era Isa Montón, ni sabía quién eran los peluqueros, ni sabía que había mundos de ok, competición y estas ok. cosas y tal. Claro, tú estabas enfrascado en tu Eh, peluquería comercial y ya está. Claro, yo ya luego empecé a competir y él ya me seguía, ¿sabes? Y era fan mío. Y Isa, hasta que no estaba allí trabajando, no me lo dijo. Claro. No me lo dijo. Y ya cuando estaba allí, dice, es que mi padre es esta persona que te sigue y es tu fan. Y me hablaba mucho, me decía, mira a mi amiga, ha ido a no sé dónde, mira a mi amiga, ha ido a no sé dónde. Qué Y entonces bien. me pareció súper entrañable y me pareció como que la vida es sabia y que te lleva a donde necesitas. Bueno, amiga, mira cómo ha hilado tu carrera profesional de una manera increíble. ¿Sabes? Desde pequeña, jugar con las orejitas de los perritos a bañarlo hasta donde estás ahora. Sí, todo, todo. Y fíjate que, mira, hago flores en los perros. Yo pintaba al óleo cuando era joven, pintaba Ok, flores. claro. O sea, es que es una cosa, todo ha sido una cosa, yo Todo no se sé. va conectando y entrelazando para que logres tu objetivo. Sí, sí, sí. Qué bonita experiencia, amiga, de verdad. Gracias por compartirla. Ha sido, Ahora, a mí mi profesión me ha dado mucho mm, y me ha salvado
de donde vengo me ha salvado de un destino que no podría ser este, Ok, podría ser otro. claro, claro. Entonces, es importante no darlo todo por una profesión, porque no solamente la profesión es lo que somos, pero es importante saber hacer algo, saber hacerlo bien, porque te puede salvar Qué bonito en eso. cualquier momento. Sí, qué bonito eso. Y me gustó eso porque es verdad. O sea, a veces quizás somos como prisioneros de nuestras propias cosas o nuestras propias acciones y consecuencias que tienen por tomar decisiones diferentes. Pero qué bonito cuando algo como la peluquería canina, que es un arte muy bonito y aparte tratar con los animales es algo increíble, pues te salva de todo eso. De verdad, qué bonito, qué bonito. Ahora, ¿recuerdas alguna anécdota graciosa? Ah, sí, esta sí que es que esta la recuerdo siempre, Ok, siempre, es ok. graciosa. Ok, En una ocasión en la peluquería de Mallorca venía una chica con un perrito y no quería entrar. No ok. quería ¿El entrar y le perrito o la decía la chica? correíta, la perrita con la correíta. Y entonces yo le dije, bueno, dame el bracito, Ok. ¿no? Y la chica se acercó a mí como muy así, muy seria, con los brazos abiertos, y me coge y me abraza. Y yo me quedé un poco así Beatriz, como ¿qué? diciendo, ¿Qué es uy, esto? esta mujer es como rara, ¿no? Y a esa parte le digo, pásame el brazo. Y la chica se pone toda roja y me dice, ay, es que había entendido que te dieron un abracito. Y yo, mira, las dos rojas como tomates, porque claro, era una Claro, situación un poco es incómoda. incómodo. Y ese Pero, perro mirándonos a las dos como así, ya está, ¿por qué como... se están abrazando ahora? ¿Qué es esto? Y esta anécdota es muy graciosa siempre que escucho el podcast, el programa, la preguntas y me viene la anécdota y me río, y me Pues río. mira, ahora la van a escuchar muchas personas, así que gracias por compartirla. Es muy graciosa, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué le estaría pasando por la mente a la chica como para decir, mira, voy a abrazar a un extraño de Claro, repente? imagínate esa chica que entendió, dame un abracito, ¿qué pensaría de mí, no? Claro, Claro. esta es como medio bruja o algo. Ella dirá, si le doy un abrazo, entra el perro sin problema. Qué locura, Beatriz. Gracias por compartir esa historia. Estaba muy buenísima, muy buena. Ahora, amiga, esta última pregunta, como se lo digo a todos, no es obligatoria, pero si tienes algún groomer que nos quieras recomendar para que esté en algún episodio que te guste su historia, creo que me recomendaste a alguien por Instagram, no, si mal no recuerdo. A ti, te los he pedido a ti, a ti. Yo ya te he pedido porque me muero de ganas de verlos en el Sí, podcast. sí, sí. Ese es un episodio que vendrá en futuro. No voy a decir cuándo, pero vendrá, sí, sí. Pero bueno, si quieres recomendar a alguien más, pues es tu momento. Sí, bueno, yo quiero recomendar a Santi Sarriá y a Olaya González. Ok, a Olaya lo tengo, a Santi creo que también lo tengo. Santi Sí. Sarriá, bueno, por esto empecé yo a competir. Santi Sarriá yo lo vi y yo pensé, a ver, si una persona que no era peluquero en 3 años está ganando no sé qué y él puede ganar, yo también puedo ganar. Y él era como, yo lo veía ahí con todo tatuado y todo y decía, oye, yo quiero ser así, yo quiero ganar y hacer muchos perros y no sé qué y no sé cuánto y ya ahí. A lo mejor no tengo peluqueros referentes, como que quiero ser como este, pero sí que me he fijado mucho en referentes, sobre todo más en cosas que les han pasado, como si me hubieran aconsejado a mí, esas cosas que les han pasado en la Claro, vida, como que me han enseñado o los he admirado por eso, su forma de ser, más que por lo que hacen de trabajo, sino por por su su forma de trayectoria. ser. Sobre todo, Olaya también tiene una historia, para mí es una súper valiente, la verdad. Y Santi también súper valiente por meterse, ¿sabes? Y nada, piensa que no quiero nada, ¿sabes? Y me he reído mucho también con Santi en las competiciones. Ah, y el tercero, tú.
Ok, ok, ok. Mira, Me gustaría. eres la primera que lo dice oficialmente en un episodio. Me encantaría porque yo siempre cuando te escucho pienso, oye, ¿y este chico cómo habrá llegado? ¿Y cuál será su brome que trae al podcast? Digo, bueno, pues ya los habrá traído porque es su podcast, me imagino. Sí, bueno, mira, he contado algunas cosas en episodios, así cuando de repente, como me pasó contigo, mira, que te dije, ah, yo también llegué de la misma manera, cositas así he contado en algunos episodios y estuve en una especie de entrevista con un chico que se llama Michael por TikTok, hicimos un live. Y ahí conté también un poquito como parte de lo que fue la transición del episodio y todas esas cosas, pero bueno, prometo hacer un episodio oficial para Peluqueros Pataleando con mi historia. Como les dije, no sé cuándo va a ser, pero seguro va a ser, seguro, eso lo prometo. Me encantaría verte al otro lado, que te pregunten a ti, que te hagan alguna encerroncilla, a ver, ¿qué dices? A ver, a lo mejor, mira, a lo mejor me va mal y empiezo a tartamudear y no sé ni qué decir. No. Lo haces muy bien, te lo digo, lo haces súper bien porque yo soy súper consumidora de podcast. Sí, Yo llevo un montón de años, lo que pasa es que yo no escuchaba podcast, yo escuchaba YouTube, entrevistas en YouTube. sí. Antes no había un podcast y me acuerdo que le tenía que dejar con la pantalla así para poder escuchar y te ibas a bañar y salía un anuncio de 5 minutos de cantos así gregorianos. Y Y tú, con te las digas manos que mojadas, no podías ir, te lo tenías que tragar todo. me pasa, Sigue me pasa. evolucionando. Mira, a mí me pasa mucho en la peluquería que yo consumo podcast también, pero todos los consumo desde YouTube porque me gusta ver qué pasa, ¿sabes? A veces dicen algo o alguna expresión, entonces voy rápido y lo veo, lo echo para atrás y me pasa que a veces estoy bañando a algún perro y empieza un anuncio, entonces como, tengo que Sí, sí. esperar. Además, el anuncio más feo del mundo Sí, es el que sí, te toca cuando estás con las manos mojadas. sí, Y sí, si sí. te vas, el perro se sacude, salta de la bañera. Yo siempre trato de ponerlo cerca, entonces tú me ves secándome el dedito en el uniforme y dándole el anuncio porque... Oh, ya. ¿Verdad, Bueno, verdad? Beatriz, ya llegamos al final del episodio. De verdad, un episodio que me encantó, me divertí muchísimo, me encantó conocer tu historia y saber qué hay detrás de todos esos perritos bonitos que vemos en redes. De verdad, gracias por compartirla conmigo y con todas las personas, obviamente, que van a ver el episodio. Muchas gracias a ti, me ha encantado poder hablar en persona contigo y no solamente escucharte. Lo haces muy bien, me Qué encanta. Y bueno. además, está súper chulo. Qué bueno, gracias por tus palabras, las agradezco muchísimo, de verdad. A las personas que nos ven, pues bueno, espero se suscriban, que así me estarán ayudando a seguir creciendo en el canal, que comenten cuál fue su parte favorita, que le den like y bueno, Beatriz, nos vemos en otro episodio, amiga. Chao. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.